del Trabajo y Previsión Social. Al señor Carlos Vergara Ehrenberg, director del Mercurio de Valparaíso. Y al señor Gustavo González Dorman, gerente general de IST. A continuación, daremos inicio a la charla Desafíos Laborales. Por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos, particularmente a los dueños de casa, Carlos, y a todos por darse el tiempo, conversar, informarnos, dialogar. Dediquemos ojalá buen tiempo para las preguntas y respuestas, que yo sé que pueden haber muchas y pueden surgir muchas después de lo que vamos a reflexionar. Quiero saludar de verdad, con mucho cariño, a Francisco Chaguán y a la Pepa Hoffman, y digo de verdad, porque es gigante cuando uno tiene que sacar adelante agendas de este tipo que son importantes para el país. Además, gracias a la Coti y Reginato por acompañarnos, muchas gracias al intendente, lo aprovecho a saludar, a todos los seremi, a los gobernadores que están aquí, porque si hay un tema que yo creo que debe, para no aburrirlos con cifras ni con mucho número. Esas son las 4 portadas del Economist de este año, las más notables. Fíjense ustedes qué dicen esas portadas. 2 de ellas hablan de la revolución digital, la tecnologización, las transformaciones digitales que están viviendo todas las empresas en el mundo. Una de ellas, la primera de la izquierda, habla de para qué están las compañías, y el artículo menciona sobre la que yo quiero destacar, la última, la de abajo, The Great Jobs Boom, el boom del trabajo. Parece contraintuitivo esa portada, porque nos bombardean los medios de comunicación, las noticias con cierre de algunas empresas en el mundo y en Chile. Y aquí nos hablan de que estamos en el boom del empleo, como efectivamente lo estamos. Simplemente, si yo les hiciera a ustedes una encuesta antes de ingresar, me dirían hechos laborales más notables del año, y alguno va a decir el cierre de Merckx en Valparaíso, en San Antonio, alguno dirá el cierre de la planta Guante, donde se hacían zapatos casi manualmente. Pero la verdad es que estamos creando el doble de empleos formales que creábamos en los últimos 4 años. Esto no son encuestas que podrían eventualmente estar desactualizadas por las marcos muestrales. Estos son datos administrativos, es decir, son RUT de nuevos cotizantes por nuevos contratos. Y tanto en el sistema de pensiones como en el seguro de cesantía vemos que de marzo del año pasado hasta la fecha estamos creando un promedio al año de 172.000 contratos y 1.000. O sea, doblamos el ritmo de creación de empleos con contrato. ¿Qué nos lleva a decir esto? Que ya hoy día el análisis del empleo no es solo un tema de número, de cuánto estamos creando. Porque efectivamente uno ve estas cifras y no solo vamos a cumplir la meta que nos propusimos como gobierno, ¿qué tipo de empleo estamos creando? Porque al mismo tiempo están desapareciendo otros empleos. Y claro, el tema de fondo es una economía que crea muchos empleos rápido, pero que también hace desaparecer ciertos oficios que antes nos tenían acostumbrados, que eran habituación. Y los primeros 3 minutos de la conversación, él me interrumpe, me dice, ministro, me dice, yo sé que usted me va a preguntar qué pasa en el retail, por qué los malls se están reduciendo, por qué uno va a una farmacia y ya la caja no está, sino que uno pasa automáticamente, porque la automatización está haciendo que muchos empleos han contratado más gente, más personal que ahora. Y probablemente toda la noticia que nosotros hemos recibido es contraria. Claro, me dice, no los contratamos de cajeros y probablemente tampoco de reponedores, pero tenemos un sistema logístico detrás de un supermercado, del retail, de un mall, que nunca antes nos pensamos. Y la cantidad de empleo que eso está generando es mucho mayor incluso la que había antes. De los empleos que van a desaparecer o que están desapareciendo porque se quedaron en el pasado, o queremos ser el país que tenga y tome las oportunidades de los empleos del futuro que sí se están creando. Porque lo que está claro es que
no siempre las mismas personas que pierden el empleo son las que recuperan las oportunidades de los nuevos empleos. Y el desafío entonces es de aquellos que, afectando el mundo del trabajo, son muy bruscos. Ustedes dirán cambio tecnológico, cambio climático, cambio demográfico, cambio migratorio. Algunos dirán lugares comunes, eso obvio, en todos los países es igual. Es cierto, no hay país en el mundo que esté exento de estos fenómenos. Pero en el caso de Chile, y voy a intentar mostrárselos, el cambio climático afecta a todos los países del planeta, pero en el caso de Chile, que es un país largo geográficamente, en el factor agrícola, nos estamos dando cuenta que ciertos cultivos que antes ni pensábamos que llegaban a la zona central o al sur de Chile, hoy día ya están expandiéndose con una fuerza muy grande. Es tremendamente importante. Este es un solo dato, 18 millones de nuevos empleos se van a crear en el mundo producto de la transformación energética. Chile es un país que en esto también ha avanzado mucho y tenemos proyectos energéticos renovables en la región, como ustedes conocen, que están dando empleo y que van a seguir dando empleo y nos estamos ganando un sello en esa línea. El cambio demográfico, en 20 años más, Chile va a doblar la cantidad de adultos mayores. Es decir, en 20 años Chile va a hacer lo que Italia hizo en 55, Estados Unidos se demoró 60 años en doblar la cantidad de adultos mayores, Inglaterra en 75 años. ¿Y esto por qué? Por la rápida caída de la tasa de natalidad, el aumento de la expectativa de vida. Ambos mayores de 60 años pasó de 13% el 2002 a 19% el mundo del trabajo. El cambio migratorio también es un tema que se discute en todos los países del mundo, pero en Chile también ha sido especialmente rápido. Hoy tenemos 1.2 millones de extranjeros residentes en Chile, donde la participación laboral de ellos es altísima por razones obvias, vienen a trabajar, a desarrollarse. De alguna forma, este incremento, este cambio migratorio en la fuerza de trabajo, en 3 años, es parecido a lo que en la OCDE el promedio se hace en 10 años. O sea, 3 veces más rápido ha sido en Chile que en los países promedio de la OCDE. Por eso que yo valoro mucho el esfuerzo, la intencionalidad y la política que estableció el presidente Piñera apenas asumió de regularizar a los migrantes que estaban en Chile. Porque eso es tremendamente importante para el correcto desempeño del mercado laboral. Porque cuando usted tiene un migrante que viene con una carpeta blanca, con visa de turista, no puede trabajar legalmente. Porque no le pueden hacer contratos si no tiene visa y por tanto empieza el trabajo informal, la nivelación de los sueldos hacia abajo, la desprotección laboral, el empleador que entra en falta y eso sí que tiene impacto negativo en el mundo del trabajo. Cuando yo logro regularizar y traerle contratos, los nuevos empleos que se han creado en Chile, si uno ve en los últimos 12 meses los nuevos contratos que hay en Chile, el 90% son trabajadores migrantes, de los nuevos cotizantes. Ese es el fenómeno en el empleo que estamos viendo, es muy grande. Uno podría después, en un desayuno aparte, analizar con lupa cuán positivo ha sido aquello en la productividad, en el rejuvenecimiento de la fuerza de trabajo, ese es otro tema. Pero yo esto se los pongo por ahora por arriba del impacto que ha tenido en Chile la migración, el envejecimiento, el cambio climático y también el cambio tecnológico. Y aquí nos vamos a meter un poco más en detalle. Porque aquí tenemos un impacto hoy, pero se viene grande el impacto. Y también se viene una tremenda oportunidad. Este es un gráfico de la OCDE que demuestra que Chile tiene un alto riesgo de automatización. Entre un riesgo significativo y alto riesgo hay un 50%, un poco más de trabajadores que están en riesgo de ser automatizados. Ocupa el 7º lugar entre aquellos países de la OCDE con mayor riesgo de ser automatizados. Ahora, ¿es esto algo que nos tiene que llevar a ponernos con pánico, a asustarnos, a decir estamos viviendo el final de una era, esto es un cataclismo, vamos a quedar todos sin trabajo, los robots van a andar caminando por las calles y nosotros vamos a estar encerrados en las casas? No, esto no es nuevo, esto ya ha ocurrido otras veces en nuestro país y en el planeta. Se habla de que esta es la 4ª revolución industrial. Y
Y si uno mira para atrás, podemos buscar 20 ejemplos que tenemos en la cabeza donde esto probablemente se discute, a lo mejor no en un salón ni en un lugar tan bonito como esto, ni con tan exitosas autoridades, pero en otros ambientes esto se tiene que haber discutido hace décadas atrás. Este señor era el pregonero, probablemente era el amigo más íntimo de los políticos de esa época. Yo imagino que los parlamentarios, los ministros de esa época tenían que ir a hablar con el pregonero antes que era la noticia para decir, oye, debe esta noticia por este lado, porque de lo contrario me va a perjudicar. Imagínense cómo uno tenía que influenciarlo a él para que la noticia sea positiva. Y hoy día nos informamos todos en 2 minutos simultáneamente por un teléfono inteligente, que pregonero ni que 8 y cuarto. Probablemente lo que yo ya estoy diciendo ahora, alguien podría estarlo subiendo a las redes e informando. Y por tanto, imagínense el sindicato de pregoneros de la época, el pánico, cuando empezó a ver que las noticias no las daban ellos, sino que se imprimían en un diario. Y probablemente esos pregoneros fueron contratados por el diario para que no hagan ruido, mientras tanto, todo lo que sabemos cuando ocurren estos fenómenos de cambio de empleo. Este señor que está ahí es una foto real. Era el que despertaba a los trabajadores en la mañana, 5 y media de la mañana, abajo sale, no se alcanza a leer, 5 y media de la mañana para decirle, compadre, despiértese, tiene que ir usted a la faena, el carruaje sale rápidamente, les tocaba un palazo en la ventana, se despertaban y se juntaban todos en la plaza con el carruaje para llegar a la faena. Hoy día todos tenemos ese maldito teléfono que suena todos los días en la mañana, con ese ruido agradable. A mí la verdad que no me suena, antes me llama el presidente. Así que me capeo el despertador. Pero imagínense ustedes también, y aquí podríamos imaginarnos 20 trabajos que han ido desapareciendo. ¿Se acuerdan ustedes de las llamadas cobro revertido que uno le hacía a los papás? Y dice, ¿por qué me llamé cobro revertido si te pasé mensajes? Las llamadas por telefonistas, y cuántas cosas uno puede irse acordando. Entonces, estos son fenómenos que ya se han visto. Se han visto en la primera, segunda, tercera revolución industrial, el auge de Internet, de la electrónica, la mecánica, bueno, la imprenta, ¿para qué decir? Y en todas las revoluciones industriales, en todas se han creado más empleos de aquellos que se han destruido. Y en esta de ahora no es la excepción. Nunca en el mundo habían habido más robots como hay hoy día, y sin embargo la tasa de desempleo global es de las más bajas de las últimas décadas. Hoy día se están creando, producto de estas transformaciones digitales, mucho más empleos, mucho más que aquellos que están desapareciendo. El punto es qué hacemos para estar del lado de los empleos que se crean. Y esto no es cruzarse de brazos, esperar, porque no somos ni el pueblo escogido, ni tampoco nos va a caer el maná del cielo. Tenemos que hacer ciertas transformaciones, ciertos cambios. Tenemos que adecuarnos, adaptarnos a esta nueva forma en que se está trabajando, en que se está produciendo y que está tocando nuestras puertas. Piensen en algunos datos. ¿Por qué es importante tener esta mochila liviana, esta flexibilidad, esta adaptabilidad para ir adaptarnos a estos cambios? El promedio de vida de las empresas el año 1920 era 67 años. El año 1213 ya era 15 años. Estamos trabajando más corto, con proyectos más breves. Y ese es un fenómeno que se está expandiendo cada vez más. El año 2016 fue polémica cuando Amazon hizo un anuncio y dijo que iba a comprar un 50% más de robots para automatizar ciertas funciones. Polémica, que esto va a quedar todo el mundo en la calle. Lo hizo. Sin embargo, el empleo aumentó en más de 100.000 en la empresa. A fines de ese mismo año que había contratado robots, tuvo que contratar 100.000 personas más. IKEA, que es una tienda conocida, se demoró 30 años en expandirse a Europa y lograr ingresos por 42.000 millones de dólares. Alibaba en 2 años llegó a 9 millones de proveedores en todo el mundo y con ingresos de 700.000 millones de dólares. En 2 años, más que triplicó, más que cuatriplicó lo que IKEA, que una empresa conocida, había hecho tradicionalmente en 30 años. Se están incorporando nuevas formas de trabajo y tenemos que adaptarnos. ¿Cuánto ha crecido el teletrabajo, por ejemplo, en países como Colombia? El año 2012, el 2018, en esos pocos años se cuatriplicó el trabajo a distancia o el teletrabajo.
En Estados Unidos el 40% de la fuerza laboral está en las economías de plataforma, generando ingresos anuales millonarios. En Chile ha crecido mucho el trabajo de plataforma y tenemos que ser capaces de que la norma se adecue a dichas formas de trabajar. De alguna forma lo que ha ocurrido con las plataformas en Chile es que la realidad ha superado la norma y tenemos obligación, y lo vamos a ver más adelante, de adecuar y modernizar nuestra legislación. Cambia la demanda de trabajo. Ustedes son todos emprendedores con empuje, con fuerza, unos más grandes, otros más pequeños. Los más pequeños aspiran a ser medianos, los medianos aspiran a ser grandes, y así como funciona la economía. Y ustedes saben mejor que nadie que hoy día contratar un talento para que marque la diferencia en la empresa es clave. Y saben también que hoy día no solamente están pidiendo legítimamente a un trabajador un buen sueldo y cierta estabilidad, también está pidiendo ser más dueño de su tiempo, una jornada más compatible, una pega que le dé más libertad, no dejar de ser buen padre, no dejar de ser buen deportista o cualquier otra faceta de la vida personal. O sea, no solo se está demandando un buen sueldo. Yo estuve en la Comisión de Trabajo como parlamentario como 15 años y yo recuerdo que si hay un tema que permanentemente se hablaba era la polifuncionalidad. Uno hablaba de la palabra polifuncionalidad, que era que el trabajador tuviese la obligación de tener más de una función en la empresa y era sinónimo inequívoco de precariedad laboral. Y probablemente ese trabajador, ese empleador que recurría a la polifuncionalidad con el trabajador era el malo de la película. Hoy es todo lo contrario. Hoy se requiere que el trabajador abandone, ojalá, o no se prepare únicamente para esa pega rutinaria de todos los días la misma, porque ese precisamente es el trabajador más susceptible de ser reemplazado por un computador, por un robot o por la automatización. Y lo lógico, lo que se requiere es que el trabajador pueda desarrollar más de alguna habilidad, más de alguna función. Ese es el trabajador más difícil de reemplazar. Y vean que un ejemplo del cambio de paradigma, aquello que era visto como precariedad, como abuso, hoy día debe ser visto como una necesidad de que todos los procesos de formación, de preparación, del CENSE, ojalá en las negociaciones colectivas, ya vimos el caso de un supermercado grande en Chile, en la última negociación donde se pactó polifuncionalidad, porque es una necesidad para proteger, defender el empleo de nuestros trabajadores. Y finalmente, como les decía anteriormente, cambian las necesidades. Las sociedades cuando van desarrollándose van demandando distintos bienes y servicios. Y hoy día el bien que más se demanda es el tiempo. Y por tanto una pega, especialmente las generaciones jóvenes, requiere también tener jornadas compatibles con el tiempo para la vida personal, para el deporte. Y entonces el desafío que tenemos, o nos anticipamos o desaparecemos. Estamos en Viña y yo he tenido la suerte, lo voy a decir aquí, que en los últimos 5 festivales he recibido una maravillosa invitación de la alcaldesa para venir a ver al artista que más me gusta. Habitualmente, cada vez que pongo el ejemplo a quién he venido, se me cae el carnet. Pero ¿quién no se acuerda que uno esperaba el minuto de que terminara el show de Luis Miguel para ir a la Feria del Disco y comprar el último CD? Y hoy día eso no existe. En pocos minutos la Feria del Disco fue superada por Spotify, por Apple Music, y hoy día uno está sentado en la Quinta Vergara escuchando al cantante y está bajando la música que está cantando en ese momento. Y Feria del Disco pasó a ser el mítico recuerdo de quienes vivimos esa época. Kodak no fue capaz de subsistir ni siquiera lo que ellos mismos produjeron, que fue la máquina fotográfica. ¿Para qué decir Blockbuster y Netflix? Y por tanto, esto es anticiparse o desaparecer. A mí me toca mucho en la empresa, en el ministerio recibir, y yo recuerdo que llevaba un mes de ministro y me vino a ver una empresa de mantenimiento eléctrico y me dice, ministro, le tengo una buena noticia y una mala. Bueno, ¿cuáles son esas? Bueno, la buena noticia es que vamos a contratar a 200 personas. Ah, muy bien. Y la mala es que antes vamos a haber despedido a 150. Oiga, pero hágamela más fácil. Le dije, ¿por qué usted a los mismos que va a despedir no lo contrata? No, me dijo, porque no alcanzamos, porque nosotros mantenemos el cableado y ahora se va a hacer digitalmente y no presencialmente, no manualmente, y estas personas tienen una habilidad distinta. Ahí llegaron tarde. Ahí ese proceso de transformación digital llegó tarde, porque no fueron capaces de anticiparse y haber capacitado a aquellos trabajadores
con los instrumentos que existen a tiempo para ir haciendo de la mano ese proceso de transformación digital. Eso es un buen ejemplo de cómo se puede llegar tarde o a tiempo. Ahora, para hacer esto, tenemos ciertos talones de Aquiles, no tenemos ciertas debilidades que tenemos que ser capaces de enfrentar y hacerlo bien. La baja participación femenina en el mundo del trabajo, la baja participación de los jóvenes, baja productividad y baja calificación. Son talones de Aquiles que nos pesan y que tenemos que enfrentar adecuadamente si queremos ser el país donde se crean los empleos del futuro y no solamente que lamente el cierre de empresas obsoletas del pasado. ¿Cómo estamos enfrentando estas 4 debilidades? Esto es bueno verlo rápidamente porque a veces uno se pierde con tanto debate y no tiene una visión como general. La baja participación femenina con un proyecto clave, Sala Cuna universal para todas las madres trabajadoras de nuestro país. ¿Cómo es posible que haya perdurado en Chile una norma tan discriminatoria como aquella que dice, mire, si usted es mujer, únicamente tendrá acceso a Sala Cuna cuando trabaje en una empresa de más de 20 mujeres? Y si es trabajador independiente, no tiene nada. Si trabaja en una empresa pyme con menos de 20 mujeres, tampoco. Y si trabaja en una empresa con 100 trabajadores, pero ninguna es mujer, tampoco tiene Sala Cuna. O sea, estamos diciendo en palabras simples, la mujer se hace cargo de la crianza de los hijos en cuanto a la Sala Cuna. ¿Y qué es eso si los hijos se hacen de a 2? ¿Por qué tenemos que cargarle todo el costo del cuidado de los hijos a la mujer? ¿Qué hace este proyecto? Crea un fondo solidario donde todos los trabajadores, hombre o mujer, con un 0,1 de la cotización, con tope imponible, le financian 2 años de Sala Cuna a todos los hijos, a todas las madres trabajadoras de nuestro país. Sin importar si trabaja en una empresa grande, chica, con 20, 15 o una mujer, sin importar si trabajan en forma independiente o son trabajadores de casa particular, porque creemos que en esto tenemos que apostar nuestra estrategia de desarrollo. La participación laboral femenina es 20 puntos más baja que la de los hombres, más baja que el promedio de la OCDE. Si nosotros empatáramos a la OCDE en participación de la mujer en el mundo del trabajo, estamos hablando de más de 350.000 empleos nuevos. Para allá tenemos que apuntar nuestra estrategia de desarrollo. Ahí tenemos margen para crecer mucho y tenemos un buen proyecto que estoy seguro que va a abrir las puertas al buen trabajo de muchas mujeres que hoy día se ven impedidas sencillamente porque esta norma les impide tener seguridad de dónde dejar a sus hijos bien cuidados. El trabajo a distancia, lo mismo. Agradezco mucho a la Pepa porque fue promotora de esta iniciativa que aprobamos en la Cámara de Diputados por casi el 70% de los votos y está próximo a votarse en el Senado y sé que Francisco nos va a ayudar ahí. Pero fíjense lo increíble, ¿quién puede estar en contra del teletrabajo en estos tiempos? Pero no se aprobó de forma unánime y hubo un 30% de parlamentarios que votó en contra. Recuerdo que uno de ellos, un parlamentario del Frente Amplio fue a verme y me dijo, ministro, nosotros nos gusta el proyecto, pero tenemos un problema, me dice. Y si usted presenta esta indicación, nosotros como bancada votaremos todo a favor. Ya, fantástico. ¿Cuál es la indicación? Mire, nos preocupa cómo va a trabajar ese trabajador en su casa. Ya, ¿y qué propone usted? Mire, si usted pone que el empleador tenga que colocarle en la casa al trabajador un control de horario, cosa que cuando el trabajador empieza a trabajar, empieza a contar la hora y suspende, también lo cuente, nosotros estamos votando a favor. Pero usted no ha entendido nada, le dije yo. Eso es todo lo contrario a lo que quiere ese trabajador. Quiere que no lo controlen. Quiere hacer compatible su vida laboral, por ejemplo, con suspender la jornada y ir a acompañar al niño al liceo. Quiere tener una jornada distinta. Y claro, si yo analizo esto de la lógica del pasado, la desconfianza, el prejuicio, llego al absurdo de querer tener un control de horario en la puerta de mi casa para saber cuándo entro a trabajar, cuándo termino, cuándo me voy a conversar con el vecino o cuándo me tomo un café y suspendo la jornada. Con esa lógica se avanza muy poco y perdemos y no vamos a ser el país que genere las oportunidades laborales del futuro y vamos a ir esperándonos que los modelos antiguos refloten, cosa que nunca ocurrirá. La adaptabilidad laboral es otro proyecto que apunta a lo mismo, a tener jornadas más compatibles. La baja participación de los jóvenes la estamos enfrentando con varias iniciativas. Una de ellas recientemente se acaba de aprobar, para que la usen, la conozcan, porque realmente es útil. Ustedes saben que, aunque parezca increíble, hasta hace un año atrás, a un chiquillo que estudiaba, le convenía trabajar en negro, más bien en billete. Porque claro, si le hacías un contrato, primero, dejaba de ser carga de salud de sus padres y por tanto perdía el beneficio de la cobertura.
Segundo, podía perder una beca, podía perder la gratuidad, incluso becas de alimentación, beneficios estudiantiles, porque tenía ingresos propios. Y tercero, si a ese pobre estudiante se le ocurría decirle a su empleador, oiga, yo voy a venir a trabajar en la mañana, voy a ir a clase a mediodía y después vuelvo a terminar el trabajo en la tarde, esa empresa cometía una ilegalidad porque discontinuaba la jornada. Entonces, obviamente que ese empleador le decía, no, me llega a venir un inspector en este rato y me pasa tremenda multa, así que, ¿sabe qué? Mejor no hagamos nada, o a lo más te ofrezco en billete. Obviamente ese estudiante prefería trabajar en negro antes de perder todos esos beneficios. Todo eso cambió, hoy día no se pierde ni un beneficio estudiantil, se permite descontinuar la jornada, sigue siendo carga de salud de sus padres, si lo desea, y creemos que es muy importante fomentar el trabajo formal de los jóvenes. Primero porque ayuda al proceso de aprendizaje, pero además porque tenemos todavía un alto desempleo de los jóvenes. Y finalmente dos aspectos, la productividad, la baja productividad, vamos a ver ciertos índices que así lo demuestran, y la baja calificación que hace urgente hacer los cambios que estamos haciendo en la capacitación en el CENSE. Si antes el CENSE, que es la entidad que capacita a los trabajadores, era importante, hoy día es indispensable, porque esto va cambiando tan rápido que ya no sirve esto de que uno le decía al hijo de uno, ya saliste del instituto, listo, cumplí, ahora regrese usted solo. No, ahora el papá tiene que preocuparse de que ese hijo se capacite todos los años. Así que si ustedes tienen nietos, ya saben ya. Hoy día nos sirve la capacitación los primeros 20 años de la vida. Hay que dedicarse un 20%, ojalá, de cada año a estar actualizando. Si usted lo sabe mejor que yo, la vida útil de todos nosotros que trabajadores es más corta. En 2 segundos uno va quedando atrás. Y por tanto el paradigma de capacitación permanente y continua es el que hoy día está primando, si no nos quedamos atrás. Para hacer todo esto tenemos que modernizarnos. Estamos en un proceso súper avanzado de modernización de la dirección del trabajo. Olvídense de lo absurdo que es en las faenas agrícolas o empleos temporarios, las colas para los contratos y para los finiquitos. Estamos haciendo todo esto automatizado y digitalizado, y en pocos meses más, me atrevo a decir, no después de marzo, vamos a estar funcionando con una plataforma donde los finiquitos se van a poder firmar electrónicamente y donde el solo hecho de que el trabajador acepte el finiquito le va a hacer la transferencia directa a su cuenta corriente, con todo el menor costo que eso significa, el ahorro en recursos. Lo mismo respecto a las jornadas excepcionales. Es absurdo que hoy día tengamos una jornada excepcional acordada por el sindicato, por la empresa, y el trámite en la Dirección del Trabajo para ser ratificada se demore 6-7 meses. Vamos a tener en línea también muy prontamente todas las jornadas excepcionales aprobadas, cosa que el simple acuerdo del trabajador, del sindicato con la empresa, hace válida dicha jornada excepcional, que es la jornada que se adapta a las necesidades de la empresa porque es acordada por trabajadores y empresas. Y no este tema de que hay que contratar un abogado para conseguir la aprobación de la Dirección del Trabajo muchas veces de una jornada excepcional. Y lo mismo el libro de remuneraciones. Cuando tenemos los libros de remuneraciones en línea, logramos que la fiscalización digital sea mucho más poderosa. Saltan al tiro si no ha pagado las cotizaciones, si no, en el caso del finiquito, si las vacaciones profesionales no corresponden a la realidad. Todo esto hace que avanzamos en modernidad laboral y también avanzamos en la forma de fiscalizar correctamente y mejor las relaciones laborales para que no se preste para abuso de ningún tipo. Y finalmente yo quisiera entrar y dar algunas señales respecto a este tema que yo sé que ha estado en la agenda estos días. Es súper importante entender qué impacto tiene la organización, la jornada de trabajo en mejorar en este proceso de modernización. Y es súper importante en esto hacer un debate serio. Por eso es que hemos insistido tanto nosotros como gobierno en poner la pelota al piso con una comisión de expertos de distintas tendencias políticas, ver realidades de otros países, ver números. Y a veces uno ve que no todo va para ese lado. Y pareciera que cuando debatimos de jornada tiene más que ver con un festival, con una manifestación, con un eslogan, con una polera, que con un análisis serio de lo que hay que hacer. Porque cuando yo bajo, subo o cambio la jornada o la mantengo igual, estoy impactando en millones de trabajadores. ¿Y saben qué? No en los trabajadores con sueldos más altos, ni siquiera en las empresas más grandes. En el 90%
de las empresas en Chile que son pequeñas y medianas, donde algunas de ellas definitivamente los cambios de jornada le impactan bajo la línea de flotación. Entonces, cuando uno dice, oiga, voy a cambiar la jornada de trabajo, se requiere un debate serio y ver de verdad cuáles son los puntos de vista, más que hacer de esto una lucha de consignas que al final pueden tener la mejor de las intenciones, pero te puede terminar perjudicando a aquellos que yo quiero ayudar. Se dice Chile es de los países que más trabaja en el mundo. No hay antecedentes de aquello. Chile tiene una jornada máxima ordinaria de 45 horas. Todos los países que ustedes ven que están a la derecha de Chile tienen 48 y los que están a la izquierda, esto es América Latina, tienen 44. Hay un solo país que es Ecuador, que tiene 40 horas de jornada laboral máxima. También hay que Chile está absolutamente en la media y uno podría decir que está incluso entre las 48 y las 45, está bastante en promedio en América Latina. Después se dice, vamos a bajar la jornada de trabajo para ser un país más productivo. Si es al revés. Uno logra bajar la jornada de trabajo cuando tiene índices de productividad que lo permiten. De alguna forma, uno logró como objetivo, como meta, bajar la jornada de trabajo porque mejoró la productividad. Si usted baja la jornada de trabajo desacoplado a la productividad, evidentemente que eso se ajusta en los salarios o en las contrataciones. Este gráfico es muy elocuente, no se alcanza a ver la letra, pero todos los puntitos, miren, la línea roja es la de Chile, la que está abajo, la última. Y todos los puntitos de arriba son los momentos en que países como Portugal, República Checa, España, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Suiza, Polonia, Reino Unido, hicieron los cambios o las rebajas de jornada. Fíjense que todos la hicieron cuando tenían una productividad mucho mayor que la chilena. Por tanto, es al revés. Cuando tú tienes una buena productividad, puedes bajar la jornada y ahí no impactas en el empleo. Obvio. Pero miren el dato. No hay un país en la OCDE, y me atrevo a decir en Europa, que haya rebajado la jornada, ni siquiera un minuto, sin adaptabilidad y sin flexibilidad. Ninguno. Todos tienen un esquema de horas promedio. Ejemplo, Holanda, máximo 12 horas diarias y 48 horas semanales promedio. Dinamarca, 48 horas semanales promedio. Alemania, promedio. Esto de promedio y más bolsas anuales de horas extraordinarias. ¿Por qué promedio? Por algo de sentido común, y ustedes ya estarán pensando, porque los ciclos productivos no son homogéneos todos los días y todas las semanas ni todos los meses del año. Y para mejorar la productividad lo que uno quisiera es poder aprovechar estos promedios para, obviamente, tener más carga de trabajo cuando se requiera y más tiempo libre cuando no existe esa carga. Una contadora, por ejemplo, eventualmente trabaja mucho más la primera y la última semana cada mes por los balances, por los cierres del IVA, y una jornada promedio le permite irse antes a su casa aquellas semanas que no tiene trabajo, sin obviamente que le afecte su remuneración. Pero si usted tiene una camisa de fuerza donde le imponen una única jornada de 45 horas a la semana, que no la puede distribuir en más de 6 días ni menos de 5, y no tiene posibilidad de mover aquello, ¿qué productividad puede cambiar en base a la jornada? Ninguna. Y por tanto, las jornadas promedio lo que buscan es precisamente que usted pueda adaptar el ciclo productivo y las necesidades de ese trabajador a esta jornada. Y, insisto, no hay ni un país que esté proponiendo una rebaja de jornada como lo está proponiendo el proyecto del Partido Comunista en Chile, a 35 o 37 horas y en forma rígida. No existe. Y el resultado es que si aquello prospera, mágicamente Chile sería el país con la jornada más baja de la OCDE. 35 horas, y digo 35 porque ellos proponen que la colación, que puede ser hasta 1 hora, se impute a la jornada, y si es media hora son 37,5 horas. Es decir, estaríamos los países con la jornada laboral más baja de la OCDE. Esto es una buena noticia, es un récord, es una cosa positiva. Me encantaría decirles que sí. Porque si les digo que sí, sería porque Chile mejoró su productividad muchísimo. Pero esta es la realidad de la productividad de Chile. Chile es el penúltimo país en productividad en los mismos países de la OCDE. O sea, esta combinación
nos lleva a ser el país con la jornada más baja de la OCDE y el más improductivo, después de México, de la misma OCDE. Obviamente que es la combinación absolutamente más inadecuada que quiere un país ante estos desafíos laborales. ¿Esto nos debe llevar a decir, ok, no hagamos nada, quedémonos como estamos? Definitivamente no. Porque parte de la baja productividad que tiene Chile hoy día es por la rigidez de la actual jornada de 45 horas, como les explicaba anteriormente. Y eso tenemos que ir cambiándolo. Y por tanto nosotros creemos que nuestro país sí tiene la posibilidad de avanzar hacia un debate de reducción de jornada, porque al final el objetivo del crecimiento económico es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sí, no solamente aparecer en la revista con un PIB más elevado, pero debe hacerse bien, vinculado a la productividad, para que no afecte los salarios. Porque nadie mejora la calidad de vida si me van a bajar el sueldo o si voy a perder oportunidades laborales. Y para eso debe hacerse vinculado con la productividad, con las necesarias gradualidades, en los tiempos oportunos. Usted comprenderá que si yo pongo en la ley que vamos a bajar la jornada a tantas horas, indefectiblemente en tantos años, y a mitad de camino viene una crisis económica, un estancamiento, lo que fuera, sería como subirse un tren sin freno. Me subo y llego hasta donde sea, pero si hay algo en el camino, no, choco igual. No puede ser así. Tenemos que ir trayendo ciertos resguardos que si la economía se estanca, se frena o crece menos, aquella aspiración de rebaja de jornada no avanza. Son todos resguardos que se hacen para que esto no afecte finalmente a quien quiero ayudar, que es a los trabajadores, para que tengan mejor calidad de vida sin desmedro de su sueldo. Todo eso, de alguna forma, siento que ha estado un poco ausente en la discusión de este proyecto de ley y nosotros estamos decididos a hacer valer todos nuestros argumentos, a promover un debate serio al respecto, porque con el sueldo de los trabajadores no se puede jugar a hacer política. Y la misión del ministro del Trabajo no es decir, oiga, voy a decir esta maravilla para que me aplaudan en la fonda como el más aplaudido. No, es decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad, que un proyecto como el que hoy día está en la Cámara de Diputados sí va a afectar los sueldos y sí va a afectar las opciones de empleo, particularmente en las pequeñas y medianas empresas. Que algunas empresas hoy día logren rebajar la jornada, incluso más abajo de las 40 horas, lo aplaudo de pie y ojalá todas las que puedan hacerlo lo hagan. No se requiere ley para aquello. De hecho, ayer en la Fundación Vial Espantoso se premió a las empresas de buenas prácticas y hubo 2 o 3 empresas que ganaron premios que efectivamente además tenían jornadas laborales de 40 horas. Perfecto. Pero esto va de la mano con decir, si hoy se puede hacer, ¿por qué obligarlas a aquellas que no lo pueden hacer en desmedro de los trabajadores? ¿Por qué no hacemos una legislación que promueva esto, que avance hacia allá para proteger a los trabajadores? Fíjense que este mismo gráfico que estábamos hablando de la OCDE dice que Chile es el 5º país de la OCDE más rígido en su legislación laboral. Y esto obvio que tiene impacto en la productividad y obvio que tiene impacto en lo que estamos hablando del empleo. La regulación laboral es rígida. El Código del Trabajo y la jornada de 45 horas rígida fue hecha para un país que ya no existe, donde todos trabajaban en el mismo lugar, a la misma hora, con los mismos horarios de entrada y de salida. Y hoy día eso estamos viendo que cada vez es más variable. ¿Qué sentido tiene tener a una persona 5 días a la semana o 6 días sentado frente al computador de la empresa cuando tiene el mismo computador en su casa? Cuando tiene el teléfono inteligente probablemente al lado. ¿Por qué no permitirle que parte de la jornada la haga en su casa? ¿Por qué exigirle a un trabajador de la Quinta Interior que tenga que viajar todos los días a Valparaíso a sentarse frente al computador cuando parte de esa jornada la puede hacer en su casa? Si queremos un mercado laboral más inclusivo, el trabajo a distancia y la tecnología lo permiten. Estos son los cambios que parecen obvios, pero a veces se ven entrampados producto de estas discusiones ideológicas. Y lo que estamos proponiendo nosotros en el proyecto de adaptabilidad laboral es una serie de medidas que apuntan exactamente a eso, a darle herramientas a los sindicatos, a los trabajadores, a las empresas grandes, pequeñas y medianas, que puedan adaptar sus jornadas a su realidad, siempre apuntando a mejorar la calidad de ese trabajador. Jornadas 4x3. Obviamente que no todas las empresas pueden trabajar 4 días a la semana y descansar 3, pero algunas sí. Sin embargo, la ley hoy día lo impide porque tenemos esa norma rígida que dice, ¿sabe qué? No puede distribuir las 45 o las horas que sean en menos de 4 días, menos de 5 días. ¿Por qué?
¿Por qué no poder permitir jornadas de 4x3? O una jornada mensual de 180 horas al mes que tenga una bolsa de horario de hora extra que usted pueda complementar dependiendo de los momentos de mayor necesidad. Esto implica, por ejemplo, 180 horas implica una reducción de jornada, pero tiene toda la flexibilidad para que usted la distribuya en función de la necesidad de ese trabajador o de los ciclos productivos que, como hablábamos anteriormente, no siempre son los mismos cada semana, ni siquiera cada día. ¿Por qué no pedirle, por qué prohibirle a un trabajador que pueda pactar que parte de sus horas extras que trabajen, en vez de que se los paguen, se los compensen con más días de vacaciones? ¿Esa es una mala medida desde el punto de vista de la corresponsabilidad o de la vida familiar si un trabajador así lo quiere? ¿Por qué prohibirlo en el código? No se trata de imponerlo, ni de quitarle el derecho a un trabajador para que le paguen sus horas extras. Se trata de que él tenga el derecho a pedir que en vez de que se los paguen, se los cambien por día de vacaciones. ¿Por qué oponerse a eso? Yo ponía el ejemplo hace un tiempo atrás de otra medida que es la banda de horario. Hoy día en el servicio público, la alcaldesa nos puede ratificar, existe la posibilidad de pactar en el contrato bandas de horario, donde usted le pone en el contrato, usted puede entrar cada día de la semana, desde las 7:30 hasta las 9:30 de la mañana, estoy inventando. Y obviamente el horario que usted ingresa marca el horario que usted sale. Este es un beneficio muy valorado por los funcionarios públicos, sin embargo, para el mundo privado es muy ambiguo y nadie lo hace y no está explícitamente autorizado por ley. ¿Cómo no va a ser positivo para una sociedad que queremos construir más compatible entre la vida familiar y la vida laboral que yo pueda un día entrar más tarde para acompañar a mi hijo al liceo? De hecho, hoy día tenía una presentación el chico en el colegio y me pidió que lo fuera a ver. Y yo le dije, bueno, ¿y qué presentación? No, estoy disfrazado de perro dálmata. Ah, no, le dije yo. Y se me salió todo lo insensible. Dije, no, para ir a verte disfrazado de perro dálmata, no, pues le dije yo. Cuando te disfraces de Messi, ahí se inspiró un poco. No, pero nada grave, me entendió que era una sola broma. Pero ¿cómo no va a ser lógico que tengamos una flexibilidad horaria de que uno pueda ejercer más el rol de papá sin tener que pedir permiso o sentir que me tienen que hacer el favor y poder pactar en el contrato? Yo ingreso este día a las 9 y salgo más tarde. Esa flexibilidad es demandada cada vez más en los tiempos modernos. Alguien me decía el otro día, me mostraba una encuesta, ¿usted está a favor de las medidas de adaptabilidad y flexibilidad que pone el gobierno? 70% a favor. Pero los mismos trabajadores, y ojo, les preguntaban, ¿usted cree que en su empresa le van a ofrecer alguna de estas medidas? 65% contestó, no, a mí no me la van a ofrecer. Ahí tenemos una tarea, fíjese. Porque hay una sensación de algunos que me dicen, no, mi empresa, todo esto no sirve, nosotros trabajamos en línea. Yo me atrevo a decirles que aquellos que crean que van a poder seguir trabajando como se trabajaba anteriormente, en línea, horario, fijo, no hay mucho futuro. O sea, tenemos que ir haciendo un cambio de switch, no solo en el mundo político, sino que también en la forma como estamos produciendo, trabajando, con toda la gradualidad del caso, porque cada vez se requiere más compatibilidad entre la vida del trabajo y la vida de la familia, y los talentos, que son claves para mejorar el éxito de la empresa, van a ir optando por eso. Ustedes saben que cuando me dan pena audiencia ciertas gerencias generales de empresas, antes llegaban y decían, oiga, nosotros producimos esto con la máxima tecnología. Es curioso, pero ahora ya no me plantean eso como primer punto de la reunión. Me plantean todos los beneficios de trato y de buenas prácticas que ellos tienen con los trabajadores, como primer activo que me muestran. Yo creo que esa es una señal de lo que las empresas quieren modernizarse en muchas de estas cosas. Y voy a ir más rápido. También planteamos adaptar las jornadas en periodos de vacaciones, de común acuerdo entre las partes, y también por contratos colectivos estamos planteando jornadas semestrales y jornadas anuales. Aquí quiero decirlo, Francisco Chaguán nos está ayudando mucho en esto con un proyecto de flexibilidad laboral para el trabajo de los adultos mayores. Es que es tremendamente importante. Piensen ustedes, un adulto mayor por esencia siempre opta o quiere trabajar más en los meses de verano, por la luz, por el calor, por la temperatura. Exactamente al revés que los chiquillos jóvenes que quieren trabajar menos el verano y más en invierno, precisamente para avanzar para aquello. Claro, pueden haber excepciones. Lo que les quiero decir es, ¿por qué no aprovechamos aquello que la adaptabilidad permite y permitimos jornadas semestrales o jornadas anuales que
que se adapten para aquello. De tal manera que mejoramos la productividad de la empresa, mejoramos la calidad de vida, tenemos un mercado laboral más inclusivo porque hay gente que hoy día, producto de la rigidez de la jornada, no puede trabajar, porque no puede estar 5 o 6 días a la semana en la capital regional frente al computador, se le permite, con la tecnología y con jornadas flexibles, poder insertarse en el mundo del trabajo. Y finalmente, y ahora sí que prometo que es lo último, les hablaba de la importancia del CENSE. Nos aburrimos de los diagnósticos. Mire, el informe de Larrañaga, el informe de la Universidad de Chile del 2015, el informe de productividad del año 2018, la historia de la ley del año 1997, la modificación del CENSE del presidente Frey. Yo me atrevo a decir que todos los gobiernos pasados hemos hecho diagnósticos lapidarios respecto de los resultados del CENSE, de que no está produciendo los resultados que queremos y tenemos que cambiarlo. Y estamos empeñados en una reforma, una modificación del CENSE importante, no solo estructural, para que la plata se gaste bien, sino que también sustantiva. Es decir, tenemos que capacitar en lo que viene, no solo en lo que hoy día hay. No sirve capacitar en lo que la OTEC ofrece necesariamente. Tenemos que capacitar en lo que el trabajador necesita, en lo que la empresa requiere. Y tenemos que hacer que las empresas sean mucho más responsables y protagonistas en estos procesos. No puede ser que una empresa use la franquicia tributaria para hacer, con todo respeto, responsabilidad social empresarial. Está bien que se haga la responsabilidad social empresarial y que yo dé becas para la Teletón con esa plata. Muy bien, pero creo que la plata de capacitación del fisco no es para aquello. Es para capacitar a los trabajadores, para mejorar la productividad, para poder subirles el sueldo si aquello ocurre. Y a veces se confunden los roles. Nada de esto que estoy diciendo es ilegal, son sencillamente vacíos de la ley que permiten un mal uso de los recursos o un uso inadecuado. Este es el Chile que requiere el CENSE. Un Chile donde Internet tiene una penetración del 87%, donde el 50% de las aplicaciones comerciales van a usar en un año más inteligencia artificial, donde el déficit que tenemos en nuestro país de personas, de profesionales que manejen programación computacional es del 25%. 7.000 personas todos los años nos faltan en Chile para absorber la demanda de trabajadores que hagan programación, una aplicación, marketing digital. Nosotros tenemos cada programa que hacemos de marketing digital, incluso online, se llena en 24 horas, están todos los cupos llenos. Acabamos de lanzar el programa Talento Digital, hicimos una campaña publicitaria para estar una semana promocionándolo, botamos la plata porque en un primer día se llenó todo. Tuvimos que hacer campaña. Hay una demanda gigantesca, porque claro, cada pyme y cada empresa grande que quiera iniciar a pensar cómo voy a ir transformando digitalmente, dice ¿con quién lo hago? Y no tenemos suficiente personal para aquello. Para allá tenemos que ir apuntando y para eso el CENSE es clave. Y claro, este esquema es una gráfica un poco cómo funciona el CENSE hoy día. Usted la franquicia CENSE, si usted no la gasta el primer año no pasa nada, se la pasa en un OTIC y puede esperar hasta el tercer año gastársela. Yo cuando llegué el ministro, me acuerdo que la primera reunión con la gente del CENSE llegaron los funcionarios de lo más buena voluntad que hay y súper buena intención. Me dicen, ministro, le tengo una buena noticia. Este año tenemos no sé cuántos miles de millones disponibles de plata de tercer año para que usted use en capacitación. Él me está dando una buena noticia, pero en el fondo, ¿qué me está diciendo? Toda esta plata que debió haberse gastado hace 3 años no se gastó y usted va a poder disponer de ella ahora. Malo, porque con esta velocidad de cambio lo que yo quiero es que no se deje de gastar un peso de capacitación buena, que produzca resultados. Y por eso que estamos haciendo todos estos cambios, les insisto, para que las buenas OTEC sean fundamentales, para que las OTIC logren canalizar su función en ser las promotoras de las buenas capacitaciones, las que producen resultados, las que tienen efecto en empleabilidad. Y eso es CENSE con impacto, CENSE con, enfocado en el empleo y CENSE enfocado con el futuro como programas como Talento Digital. Voy a terminar con esta imagen. ¿Por qué? Porque si hay algo que debe unir a los chilenos, como nos unió la estrategia de firmar tratado de libre comercio con todo el mundo y hoy día estamos cosechando de aquello. Nos unió reformas políticas importantes después de en la década de los 90 y hoy día tenemos cierta estabilidad que nos marca una diferencia con los demás países de América Latina. Porque es cierto que vemos lo que ocurre en Ecuador, en Perú,
en nuestro país vecino de Argentina, y uno dice, bueno, no somos un país perfecto, pero tenemos ciertas diferencias institucionales todavía importantes. Y hemos ido logrando ciertos acuerdos. Siento que en materia laboral estamos todavía en debe. Y a veces todavía ocurre que voy a una reunión y se pone la palabra sindicato en el debate y algunos se le paran los pelos y dicen, oh, no, esto es el fin de mi empresa. O a otros se le habla la palabra flexibilidad laboral y dicen, no, esto es fatal, es precariedad laboral. Y este bloqueo recíproco en que no avanzamos por estos prejuicios o por esta sensación de que si no pongo un control de horario en la puerta de mi dormitorio, se va a prestar para abuso, nos impide avanzar y nos podría impedir ser el país donde se crean estos empleos del futuro. Y la realidad en Chile está superando la norma. Por eso es que es fundamental hacer estos cambios legislativos. Yo estoy, y el presidente Piñera también, y la Pepa, y Pancho, y todos nuestros parlamentarios jugados en esto. Y jugados en el sentido de hacerlo porque el país lo necesita, no porque sea una bandera política ni de la derecha, ni que no sea de la izquierda. Yo siento que esta es una bandera política que hoy día dejó de ser de un sector a otro, tiene que ser del país entero porque para el mundo va para allá. Es absurdo de repente ver cómo otros países hoy día están siendo escenario de nuevos negocios, nuevas inversiones, nuevas transformaciones digitales, y en Chile estamos debatiendo si lo hacemos o no lo hacemos. Esto es lo mismo, yo recuerdo cuando veníamos de niños a la playa de Reñaca y hacíamos castillos de arena y decíamos, voy a hacer un castillo con 3 niveles para que cuando pase la ola no llegue hasta el final. Bueno, pasaba la ola y pasaba con fuerza por arriba nomás. Y nos hacíamos la ilusión de que éramos capaces de detener esa ola. Esta ola tecnológica de transformación no la vamos a detener. La tenemos que surfear y pasarla por arriba. Y para eso se requieren todos estos cambios estructurales, de las normas, de la capacitación. Y en esto también las empresas tienen su función, los sindicatos lo mismo. Yo siempre digo, no puede haber un contrato colectivo hoy día, responsablemente, que no tenga un capítulo de cómo mejorar el entrenamiento, la capacitación, los bootcamp, que es la nueva forma de entrenar a un trabajador en corto plazo, enfocado directamente a la pega, tiene que ser parte de la negociación colectiva. Y cualquier gobierno tiene que ser escenario para ofrecer aquello. Creo que esa es la estrategia de desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no dejarse engañar por estos cantos de sirena, porque el populismo lo que da es una solución hoy, embargándome el futuro. Porque todas estas leyes que estamos discutiendo, rebajar la jornada, manteniendo toda la rigidez a 35 horas, que se vota en pocas sesiones, sin estudios. Cuando se le pregunta a los autores, oiga, ¿qué estudio económico hay? No hay estudio económico. Oiga, esto implica gasto fiscal. Sí, pero no importa. Pero la Constitución impide que algo que tiene gasto fiscal o afecta a los sueldos sea materia de parlamentario. Bueno, pero ese es un problema de la Constitución, hay que cambiar la Constitución. Bueno, pero no puede presentar el proyecto de ley antes que cambie la Constitución. Es que Chile es un país muy presidencialista. Bueno, pues, entonces cambiemos el sistema, pero aquí cada uno no puede hacer las cosas como quiere. ¿Se imaginan ustedes? Alguien me preguntaba el otro día, ¿ustedes van a ir al Tribunal Constitucional? Imagínense que yo dijera, no voy a ir. ¿Qué va a pasar? Mañana cualquier parlamentario va a presentar un proyecto de ley y decir, voy a asegurar mi reelección y voy a declarar zona franca toda la región de Valparaíso, para que nadie pague nunca más ni un impuesto acá, o sea, todo gratis. O alguien va a decir, voy a duplicar el sueldo mínimo porque yo quiero en mi región. O sea, lo que les quiero decir en el fondo es que un país que no es capaz de respetar las reglas básicas del Estado de Derecho es un país que finalmente no progresa. Y yo creo que no es solo un derecho, es una obligación de los gobiernos hacer respetar la Constitución y es una obligación de los parlamentarios al presentar proyectos de hacer respetar la Constitución. Hoy es por este proyecto, mañana podría ser por otro. Alguien podría decir, pongamos un ejemplo para el otro lado, alguien que no le guste la gratuidad universal podría decir, ¿sabe qué más? Yo voy a presentar un proyecto de ley para que se acabe la gratuidad en las universidades. También es inconstitucional. ¿Y quién puede arrogarse atribuciones que no tiene? Yo he visto cómo Pepa en la Comisión de la Mujer ha dado esta pelea. No se le ocurrió a un grupo parlamentario decir, ¿sabe qué más? Yo voy a hacer un proyecto para que el gobierno no salga exitoso con el proyecto Saracuna, voy a presentar un proyecto Saracuna, dijeron, para que todas las empresas paguen de su bolsillo al Saracuna, nada de fondos solidarios de su bolsillo. Completamente inconstitucional. Y esa pelea hay que darla, es obligación darla, insisto, no por este proyecto, sino que por la estabilidad, la seriedad de nuestras instituciones. Muchas gracias y espero haberles contribuido en este debate.
Usted me dice. No, pero te tenías que ir a alguna hora. No, pero porque tengo alguna pregunta. Ah, por supuesto. Pasamos adelante. Ya. Panchito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De qué? Muy buena. Ahora vamos a salir a defender el programa. Vamos, no hay tiempo para café. Vamos. ¿Aquí? Sí. Usted al centro. Nos atrasamos mucho, ¿no? No, está bien. Hola. Buenos días a todos. Los saluda Carlos Vergara, director del Mercurio de Valparaíso. Quiero agradecer al ministro Monker por su estupenda participación. Los invito a quienes quieran hacer llegar las preguntas a través de nuestra asistente y procederemos a hacérselas al ministro. Dejo con ustedes también a Gustavo González, gerente del IST, y le cedo la palabra. Ok. Bueno, muy buenos días. Ministro, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, la verdad es que el desayuno análisis acá en la región de Valparaíso, particularmente aquí en el Sporting, es una tradición. Llevamos cerca de 15 años realizándolo y la idea justamente del IST junto con el Mercurio, nosotros como IST somos una mutualidad creada en el año 57 acá en Viña del Mar. Somos la primera mutualidad dedicada al cuidado de la vida y creada por los empresarios de acá de la región. Para nosotros, bueno, es un orgullo contar con usted acá, porque justamente estamos hablando de un elemento principal que a nosotros como IST nos mueve, que es el cuidado de la vida. Y el cuidado de la vida tiene que ver con todos los aspectos del mundo laboral, de los aspectos de la sociedad. Y vemos con preocupación que tenemos una lluvia de proyectos en trámite, que la verdad de pronto no sabemos si esta cantidad de proyectos van a realmente llegar a puerto dentro del actual gobierno, porque la discusión se maneja de una manera tal que al parecer tenemos disputas de una serie de formas que yo diría que son disputas del tipo emocional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la verdad, ¿cuál es el bien mayor? Usted mencionó muchas cosas que todos creo que compartimos y son realmente las cosas relevantes del desarrollo del país y tienen que ver con el bienestar común de todos los chilenos y de todos los que vivimos acá. Pero, sin embargo, vemos que hay una serie de elementos que tienen que ver con cosas puntuales, secundarias, y que nos van en el bien común. Yo veo que todo lo que estamos hablando requiere financiamiento. Y creemos que a lo mejor el financiamiento lo aporta alguien que vive en otro planeta o en otro país, no vive en Chile. Y uno a veces piensa, mire, si vamos a financiar esto, vamos a financiar otro, esta otra cosa, qué sé yo, que son muy necesarias todas. Pero la pregunta es quién lo paga. Y la visión nuestra es que finalmente lo que terminan pagando todos los costos son los trabajadores y trabajadoras de Chile. Finalmente, independiente de cómo lo pongamos inicialmente, la forma, decimos, mire, usted lo va a poner por aquí, por allá, pero finalmente, ¿quién lo paga? ¿Por qué decimos que lo pagan todos los trabajadores y trabajadoras de Chile? Porque finalmente los costos son costos y se traducen finalmente en el precio de los productos y servicios que consumimos. ¿Y eso qué significa a la larga? Significa que todos vamos a ser más pobres si es que no aumenta la productividad. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo conjugamos, ministro, estos aspectos que la verdad es que no están puestos en la mesa, así claramente, sino que los vamos poniendo como que con anteojeras segmentados y creemos que los costos son, por ejemplo, en la sala cuna, todos estamos de acuerdo. Sin embargo, nos cuesta 0,1% del sueldo imponible, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién lo paga? ¿Lo va a pagar la empresa? ¿O finalmente lo vamos a pagar vía precios? A la larga yo creo que lo vamos a pagar vía precios, somos más pobres. Entonces, y así vamos sumando todas las otras cosas. En definitiva, lo que le quiero plantear, ¿cómo podemos lograr, y tal vez tiene que ver con un acuerdo nacional o ir a un acuerdo nacional que veamos, mire, todas estas son nuestras necesidades, todos estos son los costos, bueno,
cómo nos apeamos como sociedad, construimos un esquema que de verdad se preocupe del tema social, porque no solamente estamos hablando de trabajo, también estamos hablando de salud. Aquí no hablamos hoy día de salud, pero está también el tema de salud en carpeta. ¿Qué pasa con salud? Si la verdad es que la salud a los trabajadores y trabajadoras de Chile les cuesta ¿cuánto del sueldo? Los remedios, no tiene que ver con su ministerio, pero sin embargo es parte de lo mismo, es parte de todo nuestro sistema social, ¿ya? Y todos estamos afectados. Entonces, mire, la verdad es que uno como que se desanima un poco, la verdad, ministro, ¿ya? Porque ve estas disputas que son tan pequeñas y no nos ponemos de acuerdo. Mire, todo esto es lo que tenemos que avanzar, arreglar, tomar en cuenta y cuál es el plan, cuál es la forma en que lo vamos a abordar. Porque no todo se puede hacer hoy día. Por supuesto. Bueno, yo creo que es fundamental esa regla que usted acaba de dar. Todos los costos, cuando van de la mano con mejoras en la productividad, y yo cuando hablo de productividad ni siquiera estoy hablando en el resultado al final del día del balance, productividad económica en la empresa, pero también productividad en la vida social. Yo hablo de productividad familiar. Cuando usted me dice, vamos a subir la cotización de cargo del empleador en un 0,1 para pagarse a la cuna, 0,1% con tope imponible, estamos hablando de 2.000 pesos. Pero el beneficio de aquello es que todas las mujeres trabajadoras de Chile, independiente de donde trabajan, nunca más tengan que pensar quién va a cuidar a su hijo o hija a la hora de elegir un trabajo. Es infinitamente mayor que el costo económico que aquello ocurre. Y también es una forma de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a contratar a muchas mujeres que hoy día algunas no lo hacen precisamente porque no tendrían cómo absorber ese costo, que es pagar 250.000 pesos que ahora sí van a recibir por este fondo solidario. ¿Es un costo para la empresa? Sí. También es para el Estado. Esto también implica un gasto fiscal importante. ¿Vale la pena hacerlo? En mi opinión, sí. ¿Se puede hacer todo al mismo día y de la misma forma? Obviamente que no. Y por eso es que la responsabilidad obliga a ir priorizando ciertas cosas. Por eso es que lo ha dicho el presidente Piñera, lo ha dicho ministros de Hacienda del gobierno anterior incluso. Parece, Pepa, que el ejemplo que usó Rodrigo Valdés es como meter un elefante en la estantería. Promover una rebaja de jornada del 20% en medio de la discusión de reforma previsional, sin tener ni una medida de adaptabilidad o flexibilidad que mejore la productividad, obviamente no cuadra. De tal manera que en esto yo me atrevo a decir una cosa para terminar su respuesta. Creo que el desafío de Chile, si usted me pregunta a mí, ¿Chile va a ser un país desarrollado? Yo creo que hay una respuesta que engloba todas. Si somos capaces de enfrentar el populismo, sí. Si cedemos al populismo, no vamos a ser un país desarrollado. Complementando solamente el tema de esa lacuna, para mí el concepto universalidad es universalidad. Sin embargo, yo creo que respecto, y una opinión, digamos, ¿ya? Respecto al tema de esa lacuna, me gustaría que fuese universal para todas las mujeres. Sí. ¿Ya? Sin embargo, no lo es. Y eso tiene que ver con la forma a través del financiamiento, porque estamos financiándolo a través de las trabajadoras y trabajadores. O sea, los que trabajan tienen derecho a la sala cuna, entre comillas, universal. Lo ideal, si queremos de verdad incorporar a la mujer al trabajo, para mí es que todas las mujeres, aunque estén en su casa trabajando sin una remuneración, tengan derecho a la sala cuna. ¿Por qué? Porque resulta que también tienen derecho a lo mejor a capacitarse y también tienen derecho a buscar trabajo. Sin embargo, tienen los niños. Entonces, creo que hombres y mujeres tenemos la misma dificultad. Entonces, yo creo que para mí, si pudiese, ojalá extenderse el tema, ¿cierto?, a la universalidad de verdad, y eso implica a lo mejor impuestos. Que la verdad que eso es la forma, a mi entender, que se financia. Y depende de una parte sí, otra parte sí, no, mire, a lo mejor complementaria del gobierno. Yo creo que es legítimo lo que usted dice. Uno debería apuntar a que finalmente el derecho a sala cuna sea independiente si es un derecho laboral o no. De hecho, hoy día Chile tiene un programa de
Chile Crece Contigo, que garantiza la sala cuna al 60% de vulnerabilidad. Pero volvemos a lo mismo. ¿Vamos a esperar que estemos en condiciones económicas para hacer eso, para empezar? No. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora es decir que un artículo que le da únicamente sala cuna a las mujeres trabajadoras en empresas de más de 20 mujeres, lo derogamos. Y establecemos que toda mujer trabajadora, 100% de mujeres trabajadoras, independiente de dónde trabajan, ni en qué trabajan, ni cuánto ganan, porque incluso aquella que boletea va a tener acceso, va a poder financiar la sala cuna con cargo a este fondo. Es un comienzo, a mi juicio, en mi opinión, revolucionario en materia de empleo y tremendamente justo. Sí. De acuerdo, no se puede hacer todo en un minuto. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. En lo personal, ¿cómo ha sido lidiar con dos reformas tan... ¿Cómo ha sido en lo personal lidiar con dos reformas tan importantes como la reforma de pensiones, la modernización laboral, en un escenario que se ha visto al gobierno de alguna manera un tanto reactivo? Bueno, lo primero es que no son reformas que estén desconectadas, porque cuando uno se da cuenta, la verdad es que no hay buenas pensiones sin buenos trabajos. Y ese principio no tenemos que olvidarnos. Algunos creen que vamos a mejorar las pensiones con abstracción completa de lo que pasa en el mundo laboral, y eso no entender nada, cómo se financia una pensión. Fíjese usted, cuando uno ve los últimos 4 años del gobierno anterior, se habló tanto de mejorar las pensiones durante los 4 años, y nunca se le había hecho más daño a las pensiones que en esos 4 años. Porque el empleo por cuenta propia se disparó para arriba, la informalidad se disparó, la creación de empleo formal cayó al suelo. ¿Y qué pasa ahí? Puras lagunas previsionales. Durante esos 4 años se produjeron lagunas que influyen directamente en una mala pensión. Entonces, usted no puede desvincular las cosas. Usted puede tener tremendos beneficios del pilar solidario, pero si quiere de verdad abordar el tema de las pensiones en Chile en el mediano y largo plazo, tiene que preocuparse de tener un mercado laboral que crea empleo formal, con cotizaciones, como la ley que acabamos de aprobar, que veníamos chuteando en los últimos 20 años, que es la cotización de los trabajadores independientes que dan boleta, y ahí tuvimos parlamentarios que valientemente, algo que podía ser incluso impopular, obligar a una persona que da boleta a cotizar, lo sacamos adelante. Era lo más fácil decir, chutiémoslo de una vez más. Y hoy día los trabajadores que dan boleta honorario y para siempre van a estar cubiertos por la seguridad social. Eso tiene tremendo impacto. Déjeme detenerme en eso. Cuando llegó abril, mucha gente estaba esperando su devolución de impuestos, vio que le devolvieron un poquito menos porque se fue a cotizaciones. A nadie le gusta eso. Hasta mi señora me retó. Pero han pasado 6 meses y consulte usted cuánta gente tuvo un lamentable accidente desde ese momento hasta ahora y tuvo cobertura y llegó a la mutual. ¿Cuántas pensiones de invalidez se pudo haber dado o se van a dar producto de gente que empezó a cotizar? Lo que le quiero decir es que al final de cuentas la seguridad social es protección para el trabajador, para todos. No podemos tener trabajadores de primera y segunda. Estos muchachos que hoy día están creciendo por las plataformas y que reparten, yo puedo entender que la modalidad de trabajo que ellos estén buscando sea una modalidad de trabajo sin exclusividad, sin horario. Lo que no puedo aceptar es que ellos tengan que estar expuestos a que lo atropelle una micro y no tengan cobertura alguna. Eso no puede ocurrir en Chile. Por eso que en nuestro proyecto de ley lo que estamos haciendo es que todas las plataformas, independiente de la modalidad de trabajo que usen, sean agentes retenedores y paguen las cotizaciones de aquellos trabajadores para que tengan pensión de invalidez en el caso que ocurra, licencia en el caso que se enfermen, ahorro para la vejez, cobertura ley sana, como cualquier trabajador en Chile. Y eso es tremendamente importante. Ahora, de reactivo nada. Y en eso sí que nosotros hemos presentado una reforma de pensiones que es la más solidaria que se ha hecho en Chile desde que se creó el pilar solidario. Son 3.500 millones de dólares los que el Estado, el fisco, pone recaudando impuestos. Entonces, cuando uno ve reactivo aquí, claro, cuando me dicen que esta reforma sube las pensiones en un 10%, primero no es verdad, porque llegamos hasta un 50% en los adultos mayores. Y segundo, ningún gobierno anteriormente había subido la pensión básica solidaria a más de un 10%. Y nosotros estamos llegando hasta un 50%. Estamos subiendo la cotización de ahorro individual en un 4%. ¿Sabe cuánto se cotizaba cuando se creó el sistema AFP? El mismo 10%. Han pasado décadas y no fuimos capaces de subir un punto la cotización. Y hoy día hay algunos parlamentarios que dicen, no, es poco, un 4% más. 40% de incremento de la cotización. Yo la subiría al triple.
al 4P si quiere. Pero no seamos populistas, porque por subirla al 20% voy a terminar cotizando 0 si esa persona pierde la pega. Entonces tenemos que hacerlo con la prudencia para que la capacidad de ahorro y la capacidad de ir avanzando en esto sea tan gradual que no termine aumentando la informalidad o aumentando el desempleo, porque por querer cotizar 18 termino cotizando 0 si esa persona se pasa a la informalidad. Entonces, yo diría que el principal esfuerzo, la principal dificultad en ambas reformas ha sido hablar con la verdad y dejar la magia o la ilusión de lado. Porque es muy fácil querer decir voy a trabajar 35 horas y voy a ganar lo mismo, o voy a hacer un sistema, como dijo el otro día en televisión y en forma pública Giorgio Jackson, en que él quería un sistema o una reforma de pensiones donde hoy día, los cotizantes de hoy día, le mejoren las pensiones hoy día a todos los adultos mayores, garantizándoles una pensión del sueldo mínimo. Si faltaba plata, recurríamos a los fondos, previsionales, que son las reservas de pensiones, y él mismo reconocía que en 30 años más esos fondos se iban a acabar y que en 30 años más la solución es muy simple. O bajábamos las pensiones que habíamos subido ahora, o subíamos la cotización a 25%, o nos endeudábamos como país. Eso me parece a mí completamente irresponsable, porque no podemos dejar endeudadas a las futuras generaciones con una propuesta que saque aplausos hoy día al gobierno turno. Si hay algo que yo me atrevo a decirles que este gobierno no va a hacer, es aquello. Y en buena hora, porque así es como los países en el fondo embargan su desarrollo. Pan para hoy y hambre para mañana. Pero con reactivo no me refería a lo que creo que usted creía que yo me refería, sino a cosas que tampoco son un descrédito, como las encuestas, como el presidente Piñera, que de pronto cambia la opinión que tenía Trabajo sobre ciertos temas, que está bien que lo haga. Y usted tiene que reaccionar sobre la marcha. Es que no creo que ha sido así, porque los debates hoy día son muy ágiles y van surgiendo propuestas, medidas, detalles. Por la administración del 4%, por ejemplo, por parte de la AFP, el recálculo en caso de sí, yo se lo respondo en 2 segundos. No tiene lógica ni fundamento alguno el excluir a la AFP de la administración del 4%. No tiene fundamento técnico. Pero tampoco tiene fundamento técnico que detengamos y paralicemos la reforma de pensiones por aquel punto. Aquí hay una mayoría en el Congreso que no quiere incluir a la AFP en la administración del 4%. Nosotros creemos que no hay razón para excluir aquello, pero sostenemos que es mucho más importante como país sacar adelante la reforma de pensiones, y en ese sentido hemos garantizado, con la indicación que presentamos, que la forma como esa entidad pública va a administrar el 4% es con los mismos estándares, exigencias de transparencia, de eficacia, de profesionalismo que lo hace una AFP. De hecho, lo fiscaliza la misma superintendencia con el mismo decreto ley 3500, de tal manera que aquí no por dar el gusto de dejar afuera a las AFPs se va a establecer un sistema más licencioso o más blando en las exigencias que se le va a hacer, en absoluto, porque esa cotización no es del Estado, es del trabajador y requiere el mismo resguardo que los fondos cuando están en administradoras previsionales. Siendo todo dinámico y manejando ustedes insumos como los que aparecen todos los días y entendiendo que el fin último de cualquiera de los proyectos que bajan las horas de trabajo apuntan a la familia, a la estabilidad mental, a 1000 cosas. ¿Qué pasa si usted me pongo a manejar un colectivo en las horas libres para al final termino trabajando más? ¿No irá eso en contra? Usted sabe, a propósito de lo que usted me pregunta, que yo estaba en un programa de radio. Se lo digo por una encuesta que se lo ayer, que 40% pensaba que estaba ok hacer eso. Pero obviamente que en esto no podemos tener visiones ni voluntaristas ni mesiánicas, en el sentido de que yo tenga poder para manejar la vida de cada trabajador. Fíjese que yo estaba en un programa de radio y estaba contando que nosotros en nuestra propuesta establecemos que se pueda pactar en la empresa entre trabajador y empleador una jornada de 4x3. Y había mucha gente que llamaba feliz, apoyándole, y de repente salió un señor que llamó a la radio y dijo: "Usted es tan loco, dijo. Ustedes no entienden nada. Ustedes dicen que quieren una jornada 4x3 para descansar 3 días.
¿Usted cree que yo descanso estando 3 días en mi casa? Decía. Si a mí me hacen trabajar como loco. Oiga, esos 3 días me van a hacer de todo. Yo prefiero estar en la pega tranquilito. Pero espérese una cosa, yo no puedo por ley decir lo que el trabajador haga en su tiempo libre. El trabajador en su tiempo libre verá lo que hace. Ojalá todos tengan la oportunidad de descansar, de ir al gimnasio, de ir a ver a Everton o al Colo. Y cuando juegan los dos, que se vaya siempre por el Colo. Pero uno no puede por ley sostener lo que haga el trabajador en su tiempo libre. Lo que uno tiene que hacer es darle herramientas al trabajador para que sea más dueño de su tiempo. Pero imagínese usted que yo sacara un decreto y dijera que en el tiempo libre nadie podrá trabajar en nada. ¿Qué es eso? Eso no existe. Y además no debe existir, porque hoy día el trabajador quiere ser dueño de su tiempo, quiere decidir qué hacer con su tiempo libre. Y de tal manera que no tengo duda que si usted le pregunta a los trabajadores, eso es lo que van a optar. Okay. Complementando un poco lo que dijo Carlos respecto al tema de las pensiones, a mí hay una pregunta que quisiera, bueno, hay muchas, digamos, pero una que quisiera hacer, lo que tiene que ver con trabajadores a honorarios. ¿Ya? En general, en la empresa privada está prohibido tener trabajadores permanentes a honorarios. Entonces, y tiene que ver con las pensiones futuras y en definitiva colocar lo que corresponda en el sistema de ahorro previsional, ¿no? Entonces, sí. Hoy día el mayor empleador a honorarios es el Estado de Chile. Y la pregunta es ¿por qué no se ha abordado integralmente el problema respecto a ese punto específico? Es que no es cierto que no se ha abordado integralmente. Primero, no es hoy día, es de los últimos 20, 30 años, que efectivamente hay una gran cantidad de trabajadores honorarios en el Estado de Chile. Y nosotros sí tenemos una política integral de aquello. O sea, si usted me pregunta, ¿se puede hoy día, a propósito de su pregunta anterior, apretar un botón y que automáticamente todos los honorarios de Chile pasen a contrata? No se puede. Los montos son infinitos de costo. Y lo que se está haciendo es una política sistemática en todas las últimas leyes de presupuesto de traspaso de honorarios a contrata. Se establece un cupo en la ley de presupuesto y estamos incentivándolo, incluso revisando las condiciones de traspaso para fomentarlo y que aquello ocurra. Ahora, no es fácil, porque cuando usted traspasa, no crea que no se sigan contratando. Y estamos hablando en municipios, estamos hablando en servicios descentralizados, donde usted traspasa y inmediatamente aumenta la contratación. Ahora, hoy día, todos los honorarios que usted contrata, por ley están cotizando. Anteriormente ni siquiera tenían la obligación de cotizar y eso era un problema mayor. Pero créame que este es un problema que para nosotros sí lo estamos abordando y esperamos que no se detenga, porque efectivamente no hay razón de ser de que en este sentido hayan dos situaciones completamente distintas en el tratamiento jurídico, en circunstancias que son bastante similares en la realidad. Y eso no se topa, yo creo que se topa con la anhelada modernización del Estado. O sea, hace mucho tiempo que venimos hablando que el Estado hay que modernizarlo. Sin embargo, acá hablamos cómo se transforma todo el mundo laboral. Sin embargo, el Estado, respecto a ciertas prácticas, no se ha modernizado y está pendiente esa labor. ¿Usted cree que vamos a iniciar o vamos a abordar el tema de verdad de modernización del Estado en cuanto a toda la masa laboral? Creo que un séptimo de la masa laboral trabaja para el Estado hoy día. Sí, yo creo que es fundamental impulsar con fuerza los procesos de modernización del Estado. Tal como les decía, porque muchas veces el rol regulador del Estado, fiscalizador, es clave para que la modernización del país avance. Lo veíamos en la dirección del trabajo. Lo fundamental, si usted quiere fomentar el teletrabajo, tiene que meterle tecnología a la dirección del trabajo, que es la que fiscaliza que no se produzcan abusos en esa área. Lo mismo en materia de mejorar la eficacia en el mundo municipal, tiene que fomentar también y dar los recursos para que aquella modernidad se produzca. Yo creo que es clave como vehículo de transformación y modernidad que el Estado no se vaya quedando atrás. Se están haciendo varias cosas. Gonzalo Blumel, que es el ministro secretario general de la Presidencia, tiene una agenda bien potente en modernización del Estado, que se las podría contar y que es fundamental sacarla adelante. Okay. Otro tema que usted abordó, ministro, tiene que ver con la juventud, muchos programas para la juventud, capacitación, tema informático, etcétera. Muchas cosas que están ocurriendo y son muy necesarias.
pero yo lo que quisiera preguntarle, a partir de los 50 años más o menos, hay mucha gente que ya se queda sin empleo y estamos hablando, y vivimos hasta los 90, estamos hablando entonces de la nueva juventud. Nos quedan 40 años por delante. ¿Qué hacemos? Oiga, ¿usted está en la nueva juventud o no? Por supuesto, aquí estamos, pero por supuesto. Es verdad que en la nueva juventud, y esto ha ido cambiando muy rápido, ya veíamos las cifras, y por eso es que es fundamental sacar iniciativas adelante que adapten la legislación a esta nueva realidad. Un adulto mayor que quiera y pueda trabajar, no se le pueden aplicar las mismas normas laborales que hoy día existen. Y a eso apunta el proyecto de Francisco Chaguán, que ha ido avanzando en el Senado. Usted sabe que cuando nosotros llegamos al gobierno, quisimos hacer un curso de capacitación para los adultos mayores y nos dimos cuenta que había una norma vigente en el CENSE que lo impedía. No se podía gastar un peso de franquicia CENSE en personas mayores de 65 años. Claro, porque no tenían que trabajar y como no podían trabajar, tampoco las puedo capacitar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. La derogamos inmediatamente. Y para que no llegue otro gobierno y la vuelva a instalar, la presentamos a mano un proyecto de ley para que quede fijada en la ley. No puede ser que hoy día le cortemos las alas a adultos mayores que quieren seguir aportando, estar vigentes, transformarse, impidiéndoles que puedan desarrollarse laboralmente. Y eso no significa imponerles a aquellos, sino que aquellos que quieran y puedan irse desarrollando. Y créanme que el talento, la experiencia que pueden aportar es tremendamente importante. No, ministro, pregunta Gonzalo Espinosa Páez, de Datanet. Señor ministro, dice, me gustaría conocer su opinión a la siguiente reflexión. ¿Cuál? El hecho de tener un sueldo mínimo fijado por ley se ha transformado en el sueldo máximo, dado que el empleador no siente ninguna obligación de pagar una remuneración mayor. Mire, es cierto que cuando uno establece ciertos mínimos, algunos malos empleadores que pueden pagar más se asilan en eso para pagar aquello. Y eso no es bueno. Definitivamente no es bueno. Pero también es cierto que si uno fijara los sueldos mínimos mucho más altos con la aspiración de que todos sigan, es una realidad que en ciertas áreas se fomentaría la informalidad. Porque cuando usted ve quién gana hoy día menos del mínimo, una gran cantidad de trabajadores que trabajan informalmente y aquellos que trabajan por horas parcialmente. De tal manera que todos quisiéramos que el sueldo mínimo fuera rápidamente mucho más alto. Pero insisto, no es un acto voluntarista de que el gobierno o la negociación o el parlamento lo suba al doble y con eso mágicamente todo el mundo va a ganar el doble y no va a afectar nada. No, no podemos decir que eso funcione así toda vez que tenemos una tasa de informalidad en Chile que rondea el 30%, 27%, de tal manera que cualquier alza del sueldo mínimo que vaya desacoplada a la realidad puede fomentar esa informalidad en vez de ir enfrentándola. De tal manera que yo creo que en esto hay que ser extremadamente cuidadoso. Si fuese una varita mágica que yo la activo y lo subo en un 30% y el efecto es que todo el mundo lo va a pagar, porque además el sueldo mínimo no lo paga el Estado, lo fija una ley a través del Parlamento, pero lo pagan los particulares. Y en consecuencia yo puedo establecer que el sueldo mínimo sea el doble del actual, pero no lograr que la gente efectivamente lo pague, ni mucho menos que no pasen a trabajadores de informalidad. También hay que esto es un tema complejo. Creo que la forma de abordar los aumentos de las remuneraciones es un poco lo que se está haciendo, mejorando la productividad. Los sueldos han subido en Chile en los últimos 12 meses, lo cual no ocurría antes. Tenemos que también entender que la persona que gana el sueldo mínimo muchas veces está recibiendo ingresos por parte del Estado por otros programas sociales que complementen esos ingresos, porque es evidente que nadie vive con el sueldo mínimo. Y por eso es que no hay que olvidarse de la focalización en nuestro país. Cuando se habla de los derechos universales, yo adhiero a todos los derechos universales, pero antes de los derechos universales pensemos que si no tenemos recursos para que esos derechos se le puedan garantizar a todo el mundo, hay que partir por aquellos que son más vulnerables. Y los más vulnerables requieren políticas focalizadas. Alguien planteaba el otro día respecto a la discusión de las pensiones, que lo que él proponía era que en vez de tener un pilar solidario que ayude a las pensiones más bajas del 60%, quisiéramos un piso igual para todos. Claro que muchos países desarrollados lo tienen, pero a mí no me gustaría
en este momento una política que le quite parte de la pensión a los más vulnerables para igualar el piso incluso a los sectores más favorecidos. Creo que en algún momento Chile puede aspirar a eso. Hoy día no tenemos que olvidarnos que la adecuada focalización lo que hace es nivelar la cancha y establecer un poco más de justicia redistributiva. El fenómeno del desempleo de la región de Valparaíso, ¿cómo lo ven desde allá? Siempre se apuntan las miradas a economía, hacienda, pero ¿cómo lo ve trabajo? Entendiendo que tenemos 8,8, si no me equivoco, en la última medición. 7,7. 7,6 e incluso doble dígito en Valparaíso como municipio y en la provincia bastante fuerte. Mire, peor que Lota y Coronel, en la ciudad que antes le mencioné. Es cierto. Yo le he escuchado muchas veces a los parlamentarios, a Francisco, sobre este tema. Y a veces uno ve, como ministro, mucha disputa estéril de cómo enfrentar y cómo empujar el desarrollo de la región. Y mucha polémica, de repente uno ve envuelto ahí discusiones de ciertos proyectos, el alcalde de Valparaíso, con ciertas polémicas al respecto. Yo creo que aquí se requiere un acuerdo grande regional pro empleo, porque Valparaíso tiene un potencial gigante. Y da la impresión que algunos con ciertas declaraciones o ciertas posiciones, tomando como que pareciera que no le dan la urgencia de que una región no progresa con buenos empleos y que es perfectamente compatible desarrollar ciertos proyectos con una política sustentable, medioambiental y acorde con lo que hoy día se está exigiendo. Y yo creo que falta acuerdo, falta diálogo y falta objetivo común en ese plano. Ministro, quisiera preguntarle su opinión en relación a todos estos temas. Hay dos áreas que para nosotros son muy relevantes, una es la portuaria y otra es todo lo que es comercio y turismo. Sin embargo, uno ve lo que nos ocurre en el día a día y tenemos huelgas ilegales, en donde a lo mejor muchos pensamos que el gobierno no hace lo suficiente como para parar esas huelgas ilegales. Y por otra parte, tenemos una avalancha de comercio ilegal que tampoco vemos que se tomen acciones, por A, por B, por C, independiente de la autoridad. Entonces la pregunta es, estamos hablando de que queremos crecer con equidad, queremos tener más trabajo, sin embargo, tenemos fomento de actividades que están totalmente fuera de la ley y que la verdad es que no fomentan precisamente que se vengan a hacer más inversiones, que se vengan a generar más empleo, sino que al revés, digamos, porque es como un libre albedrío, haga lo que usted pueda, como quiera, porque vivimos acá, digamos. ¿A qué se refiere cuando dice fomento de actividades ilegales? ¿Que el gobierno está fomentando actividades ilegales? Es que están ahí y nadie hace nada. Bueno, hoy día en Chile existen ciertas normas, se deben cumplir. Cualquier denuncia que haya de una actividad ilegal que no está cumpliendo debe hacerse. Y cualquier denuncia de que no se haga la adecuada fiscalización o negligencia también debe hacerse. Un ejemplo. Pero es tremendamente importante que en esto no nos quedemos solo en el enunciamiento del problema, sino que las instituciones funcionen. Cuando a un trabajador no se le paga una cotización o se le tiene trabajando en la informalidad, en la precariedad, esa denuncia debe hacerse. Fíjese que todos estos casos que han salido y han causado conmoción pública, de abusos incluso físicos a ciertos trabajadores, lo vimos en el caso de La Piccola Italia. Sí. la Piccola Italia, pero anteriormente fue el caso del señor que le llamaban Argentinos. Don Hugo, que de don no tenía nada. No se habían hecho denuncias en la Dirección del Trabajo, por temor, por falta de confianza, pero es tremendamente importante que casos como esa naturaleza sí se denuncien y se haga seguimiento, porque es la forma como se va controlando y se exige el cumplimiento de la ley. Le voy a dar un ejemplo concreto, ministro, muy simple. Un restaurante y en la vereda tengo un carrito donde vende hot dog, sándwich, lo que sea, sin ningún cuidado en la manipulación del alimento. Al restaurante lo fiscalizo porque está legalmente constituido y está inscrito en todas las instancias que corresponden, lo fiscalizo, lo reviso, etc. A ese otro señor no le hago nada y sin embargo, a vista y paciencia de todos nosotros, está ahí y vende. Entonces,
lo que vemos es que hay algo como que libre albedrío, o sea, a los que están constituidos pagan sus impuestos, los fiscalizo, y a los que no, nada, porque no existen para las autoridades, digamos, las autoridades que tienen que cumplir la labor de fiscalizar. Está bien. Es un lamento. Es obligación de toda aquella persona que trabaje cumplir con la norma y es obligación de las autoridades fiscalizar para que estas normas se cumplan. Y todo lo que nosotros hagamos para impulsar que aquello sea realidad es fundamental. Hacer las denuncias, hacer las fiscalizaciones y aplicar las sanciones. Eso es tremendamente importante. Bueno, yo creo que es muy importante el orden para efectos de fomentar la productividad, el crecimiento y la inversión, porque si no, la verdad es que no se puede. Muy bien, pues bueno, yo tengo que Ministro, volar a Santiago sí. ahora, así que No, muchas no gracias es por porque la haya llegado paciencia. al límite de las 40 horas, sino porque En serio. efectivamente tiene que irse. Les pido un fuerte aplauso. Le agradecemos al ministro. Le tenemos un presente, este es un libro que hicimos Muy bueno, ¿eh? por los 50 años del... Muy bueno, ¿eh? Está buenísimo. Don Francisco, venga. Muy bueno, ministro. Muchas gracias. ¿eh? Pero infinitas preguntas nos quedan. Está bien. Y está bueno. Estamos varios desayunos más. Espero que como hombre que eres, descara, por supuesto, descara, le ponemos cara. Hasta el Carlos miro para el lado. Muchas gracias. Bueno, en todo caso, Miguel. Ah, no, este no es el de nosotros, pero por lo menos Miguel le regalan del Carlos.